porque el curso es semiología, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos aspectos sobre la semiología endocrinológica en lo que se refiere a los trastornos del desarrollo sexual. ¿Ya? Entonces, a ver, empecemos por hablar, por ejemplo, de la pubertad, ¿no? Que es la época, ¿no? Donde hay la mayor cantidad de cambios, ¿no? De caracteres sexuales secundarios y donde se evidencia, en la mayoría de los casos, ojo, alguna alteración, las alteraciones más conocidas de la diferenciación sexual. Entonces, la pubertad, ¿qué viene a ser, no? Es una fase de fase crítica de crecimiento y la maduración del ser humano, ¿no? Es más o menos una etapa entre la infancia y adultez. No tiene límites precisos, es una continuidad, pero académicamente se hacen divisiones. ¿Ya? Ya. En la pubertad que tiene cosas claras, ¿no? Uno, hay la adquisición de la capacidad reproductiva, es decir, aparecen los caracteres sexuales secundarios y se desarrolla plenamente las gónadas. Cuando ustedes escuchen gónadas, se refieren al ovario y al testículo. ¿Ya? Hay cambios en el fenotipo, ¿no? Hay un crecimiento rápido y cambios morfológicos. La pubertad es una de las etapas de la vida en las cuales uno tiene mayor crecimiento longitudinal a comparación de otras etapas. Y hay una maduración psíquica, ¿no? Adquisición de la personalidad adulta. Ahora, tips importantes del desarrollo puberal normal. ¿Qué recursos tenemos nosotros semiológicos para determinar la pubertad? O sea, ¿cómo determinamos nosotros clínicamente que una persona ha iniciado la pubertad? Si ustedes hablan bioquímicamente, por ejemplo, van a encontrar en los libros, bueno, el inicio de la pubertad es cuando comienza, en el varón comienza la elevación de la testosterona y en picos en horas de la madrugada, y en la mujer del estradiol, ¿no? Claro, por eso no lo vamos a hacer en el consultorio, nadie lo hace, eso se monitoriza experimentalmente. Pero clínicamente hay una alta correlación, ¿no? Con estos cambios, datos clínicos, y ahí tenemos el primero. Disculpen. En varones, ¿no? La pubertad va de 9 a 14 años. El primer signo clínico externo de la pubertad masculina es el crecimiento testicular. Ojo, no es el pene, no es el vello axilar, no es el vello pubiano, no es la voz, no. Es el crecimiento testicular. Cuando el testículo del niño alcanza un diámetro mayor de 2.5 centímetros o un volumen de mayor de 4 centímetros cúbicos, podemos decir más del 95%, sin equivocarnos, de que el niño ha iniciado la pubertad. Existen, vamos a ver más adelante, el famoso orquidómetro de Prader, el cual nos ayuda a determinar por comparación el volumen testicular. Eso vamos a ver. Ahora, ¿por qué habla de diámetro mayor? Porque el testículo es un elipsoide, tiene un diámetro mayor y un diámetro menor. Entonces, el diámetro mayor de 2.5 centímetros o un volumen mayor de 4 centímetros cúbicos. En las mujeres, que la pubertad va de 8 a 13 años, el primer signo clínico externo de inicio de la pubertad es la aparición del famoso botón mamario, o también conocido como primordio mamario o montículo mamario. A veces lo preguntan en examen recientado como montículo o primordio. ¿No? Es un tejido de consistencia, como le decimos, tipo nariz o tipo borrador, que está por debajo de la areola mamaria. Entonces, la aparición del botón mamario implica el inicio de la pubertad en las mujeres. Ahora, si se dan cuenta algo más, ven que en general, el inicio de la pubertad en las mujeres es más precoz que en los varones. Eso sí es cierto. O sea, generalmente el inicio de la pubertad en las mujeres es antes que la de los varones. Si ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio, mientras estaban en primer o segundo año de secundaria, ¿qué hacían las chicas? Conversaban con los de cuarto quinto. ¿Y qué hacían los chicos en el primer, segundo año?
jugaban trompito, bolitas, ¿no? Es decir, el desarrollo físico y psicológico es precoz en las niñas, ¿correcto? Ya, ahora, ¿qué sucede por debajo de eso, ¿no? En la pubertad, cuando se inicia la pubertad? Hay un aumento de la amplitud y frecuencia de los pulsos LH, aumento de la respuesta LH, RH o GnRH, aumento de la secreción estradiol en niños y de testosterona en niños, aumento de la secreción de GH, es decir, hay cambios hormonales. No sé si he hecho clase con ustedes sobre el hipotálamo hipofisario, pero es importante en este punto la parte conocida como neuroendocrinología, en las cuales los influjos medioambientales que van al hipotálamo, que es la parte neurológica, la parte de neuroendocrinología, estimulan ya la liberación de la GnRH, pero no es una liberación continua, es en una amplitud y pulso determinado, las cuales estimulan a los gonadotropos que se encuentran en la hipófisis anterior para producir la LH y FSH. Pero ojo, una característica de este sistema es que la producción es en pulsos, con una amplitud y frecuencia determinada, que si no se produce de esa manera, no se produce el inicio de la pubertad. ¿No? Entonces ustedes ven, ¿no? Tenemos el hipotálamo. En el hipotálamo hay neuronas. Y en la hipófisis, en la adenohipófisis, la hipófisis anterior, hay células. Ahora, este es lo importante, ¿no? De entender que el inicio del crecimiento puberal, como le decía, en la pubertad es el periodo de mayor crecimiento. El inicio del crecimiento puberal y durante toda la pubertad hay un periodo ahí que es de mucho mayor crecimiento, que se le dice spurt óseo. ¿Qué quiere decir spurt óseo cuando escuchen? Que es el periodo de crecimiento de la pubertad de mayor amplitud. Es decir, durante la pubertad hay un crecimiento continuo, pero dentro de ese continuo hay un periodo en el cual se produce el mayor crecimiento óseo. Eso se llama spurt óseo. Entonces, el inicio del spurt, o sea, el spurt óseo puberal en las niñas precede o está asociado con signos tempranos de las características sexuales secundarias. Es lo que le decía. La mujer físicamente madura antes que el varón. Ustedes recuerdan, en primer, segundo y secundaria, las niñas incluso comienzan a crecer mucho antes que los varones. O sea, ese spurt óseo es precoz en las niñas comparado cuando se compara con los niños. Y en los niños, el inicio de la maduración sexual, incluyendo el crecimiento de los testículos, ¿no? Precede al spurt óseo, al mayor crecimiento, al periodo de mayor crecimiento óseo. No, lo contrario, ¿no? Entonces, recordar, el spurt óseo, el mayor crecimiento puberal en las niñas es antes que de los niños. Correcto. Ya, esto es lo que se ve acá. Esto, vemos los centímetros por año de crecimiento y la edad. Vemos que en las mujeres el spurt óseo es antes que los varones solo. Pero hay una diferencia, que este spurt óseo es en pico es menor en promedio que en los varones. O sea, es previo a los varones, pero de menor amplitud. Por eso en promedio, los varones tienen un promedio de talla un poco mayor que las niñas. Otra cosa importante. El esquema de patrón de crecimiento durante la infancia, niñez y pubertad. Vean ustedes. Durante el crecimiento fetal y en la niñez tiene gran importancia la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea. Y durante el periodo puberal tiene gran importancia el estradiol en las mujeres y la testosterona en los varones. ¿Correcto? Entonces, mayor importancia hormonal tiene la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea durante periodos de crecimiento fetal y la niñez. Pero en la pubertad tiene mayor importancia el estradiol y la testosterona. Bueno, ahora, todos estos factores
los estrógenos, la testosterona, etcétera, IGF-1, que es el efector de la hormona de crecimiento, tienen acción sobre el famoso cartílago de crecimiento. Lógico, para que haya espuro óseo, tiene que haber un estímulo sobre el cartílago de crecimiento para el crecimiento o espuro óseo. Entonces, lo que le decía, bueno, en la infancia temprana hay una liberación un poco errática, ¿no?, de las hormonas, de la FSH-LH, la cual se aplana durante la prepubertad o en la niñez, se aplana para volver a tener picos a una frecuencia, amplitud determinada en la pubertad, para que se inicie el efecto de la pubertad. Hay varios factores que ustedes van a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que genera la pubertad, no? Entonces, hace un tiempo tomó importancia, como habrán escuchado, la famosa leptina. ¿Qué es la leptina? Es una sustancia, es una hormona, es una citoquina, se puede decir, o en este caso adipocitoquina, porque viene de adipocito, producida por los adipocitos, ¿no? Y de que tiene una relación directamente proporcional con el tejido adiposo, es decir, más tejido adiposo, más leptina. Entonces se consideraba que debe haber una mínima concentración de leptina en sangre, por lo tanto, una mínima cantidad de grasa en sangre, de adipocitos que producen la leptina, para desencadenar la pubertad. Es por eso, esto explicaría por qué en casos de anorexia nervosa o bulimia, en las cuales baja abruptamente el tejido adiposo, haya menorreas o hay una pubertad retrasada. No, esto ya, vamos a ver. Ya. Entonces, generalmente en estos casos está la famosa pubertad precoz. ¿Qué es la pubertad precoz? Es cuando la pubertad en la secuencia normal, pero aparece, en la secuencia de pubertad normal, pero aparece ¿en qué momento? Aparece en mucho antes de lo que debe aparecer. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, que el pulso generador de todos estos cambios de la pubertad, que se comienza a liberar la FSH, la GnRH, la FSH, la amplitudes y frecuencias determinadas, ha sido disparada por algo patológico, algo anormal. Antes, la mayoría de pubertades precoces, ¿no?, se consideraban idiopáticas. Si ustedes cuando escuchan la palabra idiopática es igual que primaria o esencial, pero en este caso es pubertad idiopática y no se sabe la causa. Con el advenimiento de imágenes, ejemplo, la resonancia magnética nuclear, la cual nos permitían ver con mayor claridad todo el cerebro, la base del cerebro, se encontró que en muchos de esos casos considerados idiopáticos, la causa era un amartoma. ¿Qué es un amartoma? Generalmente amartomas hipotalámicos. Son malformaciones arteriovenosas que estimulaban la iniciación del pulso generador a nivel del hipotálamo. Es decir, desencadenaban la pubertad. O sea, una pubertad precoz que aparece antes de los periodos considerados en promedio normal. Esto es lo que le decía, ¿no? O sea, los primeros datos bioquímicos que es que aparecen los picos, ya sea, en el caso de testosterona, en el inicio de la pubertad. Ahora, ustedes van a ver cuando clasificación de la pubertad, en este caso la pubertad retrasada, no van a ver cuadros así de densos, pero la intención no es esto, no es que se aprendan eso sin saber a qué se basa. Lo que la intención del curso de biología es saber qué signos clínicos me ayudan a discernir, ¿no?, los síndromes endocrinologicos y después en clínica ya clasificamos. Entonces, a eso entramos. Evaluación del desarrollo puberal y genital, lo que se dice el examen físico endocrinológico. Entonces, ¿qué tenemos en consideración acá? Uno, ya se imaginaban, el volumen testicular, porque recuerdan que ya hemos dicho que el inicio de la pubertad es cuando el volumen testicular está mayor de 4 centímetros cúbicos. Desarrollo de la glándula mamaria. Recordamos que el inicio de la pubertad femenina es la aparición del botón mamario. El desarrollo del vello pubiano y axilar, el tamaño del pelo. Son parámetros que hay que tener en consideración en el examen físico genital. Y hay un dato acá que es antiguo, porque tiene vigencia actualmente, porque son datos clínicos, que con mucha curiosidad no tan publicó, y
como le dice, pegó tanto que hasta ahora se mantiene. Es una manera clínica de determinar el desarrollo puberal por estadios. Entonces, tenemos los estadios de crecimiento mamario. ¿Y cómo sacan estos estadios? Ojo, como le digo, todo es una continuidad. ¿Cómo sacan? Sacan una media con una deviación estándar. Si ustedes se acuerdan, la curva de Gauss, ¿no? La campana, lo que está, la mayoría, el 95% está en el centro. Hay un 2.5 que se sale por debajo y 2.5 que sale por encima, que no dejan de ser normales, pero se salen. Así sacan estos promedios. Entonces, ¿esto en qué se representa? Tenemos al estadio de la mama, que ven que tiene un rango, ¿no? Pero en la práctica es de esta manera. El Tanner 1, 2, 3, 4, 5. Importantes. El Tanner 1 es el llamado prepuber. Prepuber, es decir, un niño y una niña no se diferencian. En el estadio 2 es el inicio de la pubertad, por lo tanto en el 2 aparece el botón mamario, que más que verlo, que lo pueden ver, es tocarlo. Uno toca, se siente. Más que ver es tocando. No es que, yo veo botón mamario. Mentira, tienen que tocarlo. Porque puede ser grasa. Y ahí viene el estadio 3, 4 y el 5, que es del de adulto. Ojo, los estadios se establecen no por el tamaño en la mama, sino por las características que tiene. ¿Qué es esto? Entonces, cronología de la pubertad en desarrollo mamario. Esta de manera más didáctica. 1. Tenemos el estadio prepuberal. Plano, igual que un niño. M2. O sea, estadio 1, 2, pero como es de la mama, se acostumbra a poner M de mama. 1 del estadio 1 de Tanner. M1, estadio prepuberal. M2, M2, botón mamario, que es un ligero aumento del diámetro de areola, pero se palpa como un tejido tipo consistencia tipo nariz o tipo borrador por debajo de la areola. M3, hay un aspecto de mama adulta, pero en pequeño. M4 contiene un desarrollo de crecimiento areola y pezón. Y M5 corresponde a una mama adulta. Clave acá es M2. Nunca olvidarse. Se pueden olvidar lo que sea, pero nunca se deben olvidar que el inicio de la pubertad se determina por la aparición del botón mamario, montículo mamario o primordio mamario. Así se palpa. Tenemos el vello pubiano. Bueno, como es vello pubiano, BP de vello pubiano 1, estadio prepuber, que no hay vello. En vello pubiano BP2 hay un escaso vello lacio. En BP3 aumenta la cantidad de vello, ¿no? BB4, características de adulto con menor superficie y distribución en forma de triángulo invertido en el vello pubiano adulto. En el masculino, vamos a observar, ¿no? Igual, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos G1, estado infantil, o menos de 4 centímetros cúbicos. En el G2, de 4 a 6 centímetros cúbicos. En G3, de 6 a 12 centímetros cúbicos. G4, de 12 a 20, y adulto, de 20 a 25. Pero acá en la práctica se considera que más de un adulto debe tener por lo menos más de 15 centímetros cúbicos de volumen el testículo, para que se considere. Y acá no solo el tamaño, sino la consistencia, porque puede tener aparentemente un testículo mayor de 15 centímetros cúbicos, pero usted presiona y es un tejido laxo, muy laxo, demasiado, que indica que no hay células, ¿no? Este es el famoso orquidómetro de Prader. Ustedes ven que son varios elipsoides con unos números ahí. No es edad, es volumen. 25 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos, y así por el estilo, 16, 12, 10. Ahora, ¿por qué estos de acá son de diferente color? Es para diferenciar, porque acá está el 4. De 4 para adelante es inicio de la pubertad. Acá el 4 es inicio de la pubertad. A partir de acá es pubertad. Por debajo de 4 es prepuber. Por debajo de 4 es prepuber.
¿no? Ahí está. Entonces, la actividad celular en la estícula en las diferentes etapas de desarrollo. Por ejemplo, en la prepuberal, las células germinales, hay presentes células preespermatogénicas. En la pubertad se inicia la espermatogénesis. En el adulto hay una espermatogénesis activa. Y así por el estilo, ¿no? Las células que en el testículo van cambiando su funcionalidad conforme va avanzando los estadios. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre los estadios de Tanner y el incremento en concentración y en sus impulsos de la FSH-LDH, es decir, las gonadotropinas. A la FSH-LDH se les denomina gonadotropinas, producidas por los gonadotropos de la hipófisis anterior. En este caso, hay una reacción proporcional, en este caso es de las niñas y de los niños con testosterona. En ambos es directamente proporcional. Línea de pelo, es una característica. Ojo, como en toda biología, no van a decir porque tiene un solo signo, así es, no, es el conjunto de cosas que nosotros vemos. Ahora, ¿qué ven ahí? Vemos un niño, una mujer adulta y un hombre adulto. Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? ¿Entiendes? Ustedes ven las entradas. La entrada, por ejemplo, en el varón hay entradas. Esto se llama entradas androgénicas. Androgénicas. ¿Ya? ¿No? En cambio, en el niño y en la mujer no hay. ¿Para qué sirve esto? Si ustedes observan en una mujer entradas androgénicas, significa que es un signo que la mujer probablemente tenga hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo. Y si ven en un varón un borde de pelo similar a una mujer, ojo, significa que es una falta de efecto de la testosterona. Entonces se relaciona, por ejemplo, a hipogonadismos. Ya, antropometría y valoración de los datos de crecimiento. La antropometría es la medición de los parámetros del cuerpo que tiene una utilidad. Hay tablas, en nuestro país no tanto, pero en otros países hay tablas de la brazada, de los pliegues, de los diámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas importantes. Longitud en niños menores de 2 años. Generalmente menor de 2 años, la talla se le mide en longitud, porque es bien difícil que estén paraditos, derechitos, parados derechitos. Talla en niños mayor de 2 años, si se le puede parar bien, se le puede tallar. Los perímetros cefálico, torácico, abdominal, segmento superior, inferior, medición de la brazada y la velocidad de crecimiento. Algo importante, estos segmentos corporales en adultos. ¿Qué quiere decir eso? Segmento inferior sobre segmento superior menor de 1. Estos son en un adulto. Cuando ustedes en antropometría definen la adultez, una persona es adulta cuando no tiene cartílago de crecimiento, carece de cartílago de crecimiento. No tiene, o sea, cuando ya cerró el cartílago de crecimiento, prácticamente ya llegó a su talla adulta, entonces se considera un adulto. O sea, un adulto es aquella persona que, antropométricamente hablando, que ya no tiene cartílago de crecimiento, que no tiene opción a crecer. Entonces, en este tipo de personas, en el adulto, el segmento inferior, que es del pubis hasta el suelo, sobre el segmento superior, que es el vértex, ¿no? El vértex hasta el pubis, ¿no? Es menor de 1. ¿Qué quiere decir? Que el segmento inferior, ¿no? ¿Cuál es mayor? ¿El segmento inferior o el segmento superior para que salga menos de 1? ¿No? Que el segmento superior
es mayor que el segmento inferior para que sea menos de 1. Y la brazada sobre talla, la brazada, separa los brazos totalmente, esa es la brazada, sobre la talla es menos de 1, ¿qué quiere decir? ¿No? Que la talla es mayor que la brazada para que salga menos de 1. Entonces, por lo tanto, SI es segmento inferior, SS es segmento superior, B brazada y T talla. Ahora, ¿para qué sirve estos parámetros? Para determinar lo que se llama el hábito corporal eunucoide. ¿Qué significa eunucoide? Eunucoide, oide, parecido al eunuco. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco, por ejemplo, antes, los que cuidaban a las princesas, a las esposas de rey en los harems, los castraban y se les decían eunucos. Había un tiempo en el siglo XVIII que a los niños cantores de Viena los castraban para que mantengan su voz de niño. Entonces, ¿qué es castración? Que le quitan el testículo. Entonces, al quitar el testículo es un hipogonadismo porque ya carece el testículo y ya baja la producción de testosterona. Entonces, ¿qué es? Para yo definir un hábito corporal eunucoide, hay unas características. Uno, que tenga, o en otras palabras, el hábito corporal eunucoide que me indica que el paciente probablemente tenga hipogonadismo porque no tiene suficiente producción de testosterona. No. Uno, que tiene vello corporal en cantidad y distribución prepuber. Lógico, porque ya no tiene testosterona. Pobre desarrollo muscular, porque la testosterona ayuda al desarrollo muscular. Por eso es que antes se usaba como anabólico, los fisiculturistas se ponían testosterona. C, ausencia del cierre del cartílago de crecimiento. O sea, tienen más tiempo el cartílago, porque ¿qué hace la testosterona? Hace que crezca, es cierto, pero cierra más rápidamente el cartílago. Al faltarte testosterona, el cartílago está más tiempo. Entonces, al haber una ausencia del cierre del cartílago de crecimiento, la brazada excede a más de 5 centímetros a la talla, al revés de lo que es un adulto normal. O sea, normalmente la talla predomina. En este caso, al revés, la brazada predomina. Porque como hay mayor tiempo este cartílago de crecimiento, hay mayor crecimiento de los miembros superiores y los miembros inferiores. Los brazos largos y piernas largas. Por eso es que la brazada excede más de 5 centímetros a la talla, brazada sobre talla mayor de 1, y el segmento inferior excede a mayor de 5 centímetros al segmento superior, mayor de 1. Entonces, por lo tanto, al faltar la testosterona, hay mayor tiempo de crecimiento, pero generalmente en los miembros superiores, en los brazos y en las piernas. Entonces, estos son los parámetros corporales. Avanzamos. Velocidad de crecimiento, ese crecimiento en un año, ¿no? En la pubertad es 8 a 10 centímetros por año. Entonces, como la pubertad puede durar 3 a 4 años, multipliquen y ya sabes lo que crece totalmente en la pubertad, ¿no? La menarquia es un dato importante. En la clínica de desarrollo puberal hay en la evaluación de un paciente, por ejemplo, que desarrollo puberal que viene, básicamente hay 3 parámetros que utilizamos. Uno es la edad cronológica, que es la edad que tiene el paciente. Otro es la edad genital, que me determina el examen del testículo o las mamas. Y otra es la edad ósea, que es una placa de la mano muñeca izquierda en las cuales me determina la edad de los huesos. Ojo, no hay una correlación directamente de los 3, pero lo que sí hay una alta correlación, es entre edad genital y la edad ósea. Lógico, porque el crecimiento del hueso tiene que ver con la producción de testosterona y estradiol. Entonces, hay una alta correlación entre la edad ósea y la genital, lo que no es con la edad cronológica. Entonces, la menarquia. La menarquia, que es la primera menstruación. Entonces, la primera menstruación aparece sí o sí cuando la edad ósea está entre 12.5 y 13 años. No importando la edad cronológica. Ejemplo, yo tengo una persona, una adolescente de 15 años que no regla y la llevan preocupada porque no regla. Le hago, entre otras cosas, le hago la edad ósea y la edad ósea me sale en 12 años. Digo, señora, no se preocupe, es una pubertad retrasada, pero ya está en la edad ósea en 12 años.
Entonces, en los próximos meses, probablemente ya menstrue. En cambio, igual, tengo de 15 años, no me menstruo, pero sobre edad, o sea, me salen 14. Ah, no, acá está pasando algo y tengo que investigar. Lo contrario, tengo una niña de 9 años que mi mamá la trae porque ya empezó un sangrado vía vaginal y dije, está menstruando. Entonces le pido la edad ósea y la edad ósea me sale en 13 años, ah, no, en 12 años y medio. Señora, lo que sí es una menstruación verdadera, lo que pasa es que su hija tiene una pubertad precoz, o sea, su pubertad se ha adelantado. En cambio, tengo una niña de 9 años que está con sangrado vía vaginal, pero su edad ósea me sale en 9 o en 10, no, ese no es algo menstrual. Puede ser lesión, puede ser tantas cosas. Eso sucede en hombres y en mujeres. Ocurre en el 99% de los casos dentro de los 5 años siguientes de la aparición del botón mamario. ¿No? O sea, es tardío de la pubertad. ¿No? O sea, generalmente la menarquia sucede en las mujeres, ¿no? Cuando ya el estadio puberal ya está casi en 4. O sea, la menarquia generalmente es tardío. Por eso ese término que no es tan cierto, porque dicen, no, pues si ya menstruaste ya no vas a crecer. No es tan cierto. Sí va a crecer, pero lo que pasa es que comparado con lo que ya creció, va a crecer poco. Entonces, esta menarquia ha ido cambiando. Era mucho más edad antes, conforme ha pasado los años, ha disminuido debido a la industrialización. Y se ve porque en zonas rurales, generalmente la edad de menarquia es mayor que las de la ciudad. O sea, es de mayor edad, a mayor edad. Ahora, generalmente la menarquia, generalmente en los 2 primeros años o año y medio, es irregular y anovulatoria. O sea, es la placa clásica que van a consultar porque dicen, uy, mi hija ha menstruado a los 12 años, 33 años y me está recontra irregular. Entonces, bueno, es normal. Hasta cierto punto es normal que regle por lo menos el año y medio, póngale, posterior a la menarquia que sea irregular. La edad ósea, lo que le decía, la malformación esquelética es evidenciada comparando las radiografías de la mano, rodilla y o codo con modelos estándar de la población normal o atlas. Uno compara la placa con el atlas, ya, la edad ósea es tanto, ¿no? Utilizada en la clínica para predecir la edad de menarquia y talla final. Claro que nada es exacto, pero es una alta correlación junto con el examen físico y otros datos clínicos ayuda grandemente. Entonces, las gónadas, desarrollo ovárico, por ejemplo, volumen prepuberal a la ecografía 0,3 a 0,9 centímetros cúbicos. Mayor de 1 centímetro cúbico indica que la pubertad se ha iniciado. Es decir, usando la ecografía, midiendo el volumen del ovario, si tengo más de 1 centímetro cúbico del volumen del ovario, puedo decir que ya inició la pubertad. Igual pasa con el útero. El útero prepuberal tiene forma de lágrima. El cuello istmo representa mayor del 66% del volumen uterino. Luego de la producción de estrógeno, el útero va tomando una forma de pera. El cuerpo uterino incrementa en longitud, ¿no? Y grosor. ¿No? Ahí lo vemos. Secuencia de eventos en la pubertad en varones. ¿No? Vemos, ¿no? Vemos, que está acá es el llamado espur óseo, el periodo de mayor crecimiento. Este espur óseo de mayor crecimiento, ¿no? Vean ustedes, es tardío en la pubertad, aparece en M4, en 4 y 5, ¿no? O sea, el espur óseo en niños es tardío en la pubertad. En cambio, el espur óseo en mujeres es precoz en la pubertad, precoz, ¿no? Ustedes ven, es en estadio 2 y 3. Ahora, y sabiendo todos esos datos clínicos, uno puede ya armar su rompecabezas y hablar de los desórdenes de la pubertad. Por ejemplo, la pubertad precoz, para que tengan una idea, es la aparición de cualquier signo de moderación sexual secundaria antes de los 7 años en las niñas y 9 años en los niños. Pero generalmente el principal dato clínico es el botón montículo primordio mamario. La pubertad, la principal es la precoz verdadera o central, que quiere decir que tiene la misma secuencia idéntica que una pubertad normal, pero es más precoz.
¿no? Son desarrollos, vamos a pasar. Ya, es casos clínicos, vamos a pasar a ver lo importante. Tratamiento no, eso responde a ustedes. Pubertad retrasada, lo contrario, es ausencia de aparición de cualquier signo de malformación sexual secundaria pasado los 13 años, 3 meses en las niñas y de 13 años, 9 meses en los niños, ¿no? Con ausencia del espurocio a los 13 años en niñas o a los 15 años en niños, así como ausencia de dichos signos a una edad ósea de 12, 13 años en niñas y niños respectivamente. Y acá viene lo interesante. Este es bueno que nunca se olviden, nunca. Hipogonadismo hipogonotrófico. A ver, analicen. Cuando ustedes escuchen la palabra hipogonadismo, quiere decir simplemente disminución de la función sexual. Ejemplo, hipogonadismo en un varón quiere decir disminución de la función testicular. Y cuando escuchan hipogonadismo en una mujer es disminución de la función ovárica, disminución del estradiol. Eso quiere decir hipogonadismo. Y ahí viene el apellido. Hipogonadotrófico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es gonadotrófico? Gonadotropinas. Cuando te dicen hipogonadotrófico se refieren a gonadotropinas bajas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? No se olviden, es la FSH y LH. En otras palabras, el hipogonadismo hipogonadotrófico es un hipogonadismo con FSH y LH bajas. En cambio, tienen un hipogonadismo hipergonadotrófico, es un hipogonadismo, pero con FSH y LH elevadas. Correcto. Entonces, cuando tengan un hipogonadismo hipogonadotrófico, es igual que decir síndrome de Kalman. Es el que hipogonadotrófico asociado a anosmia, porque es daño de línea media. Por eso es que está bajo el FSH y LH. Síndrome de Kalman. El hipogonadismo hipergonadotrófico es el síndrome Klinefelter en varones y síndrome Turner o Turner en mujeres. Correcto, nunca se olvide eso. Entonces, el síndrome de Klinefelter y el síndrome Turner es un hipogonadismo hipergonadotrófico y el síndrome Kalman es hipogonadotrófico. Y vean bien lo que hemos dicho. Entonces, el hipogonadismo hipogonadotrófico, gonadotrofinas, FSLH, séricas bajas. Esteroides gonadales, séricos bajos. Puede tener anosmia, el síndrome de Kalman, u otra deficiencia de hormonas hipoficiales asociadas, porque el daño es al nivel de línea media. Si la deficiencia de gonadotrofina es aislada, el paciente usualmente tiene talla y velocidad de crecimiento normal. La adrenarquia puede ser normal. Pero un dato clínico importante es la anosmia. No detecta, por ejemplo, pasa un basural y no detecta que huele mal, o la colonia no la detecta. Hipogonadismo hipergonadotrófico, gonadotrofinas séricas elevadas, esteroides gonadales séricos bajos. Puede tener cariotipo anormal, estigma de los síndromes de Turner y Klinefelter. ¿No? Retraso pubilar simple, eso, bueno, vamos a pasar. Esto es lo que nunca, siempre es bueno, ustedes lleven el curso que llevan, que tiene relación con esto, siempre, porque es pregunta siempre en todos los tipos de exámenes, las características del síndrome de Turner. 45X o X0, todas las características que debe tener. Eso nunca se ve. Y el Turner, 45X. Y el Klinefelter. El Klinefelter es el típico, con lo que decía, acá se ve la abrazada talla. Tienen brazos largos, piernas largas, porque el cartílago no cerró bien, estuvo más tiempo por la falta de testosterona, ¿no? Tienen el vello, el borde del vello, el borde del pelo, ¿no? Como si fuera típico de una mujer, ¿no? Tienen ginecomastia, prácticamente el diagnóstico está cantado, ¿no? Bueno, eso quería decirles. Más bien no sé si me mandó el delegado el correo porque no lo vi para mandar en las clases, pero si me lo mandó me lo voy a enviar ahora en la noche, pues, para enviarle la clase y la anterior. ¿Ya? Delegado, ¿me escucha, no? ¿Aló? ¿Me escucha? Delegado. Delegado. ¿Me escucha, delegado? Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, me envías en tu correo ahora, pues, ¿ya? Me hiciste en el correo para yo mandar la placa, ¿ya?
¿Ya? Ok, doctor. Ya, entonces, bueno, espero que les haya ayudado y me despido hasta la próxima. ¿Ya? Hasta luego.